Hola jóvenes, nuestro tema corresponde a los números fraccionarios. Los números fraccionarios se originan cuando es imposible representar una cantidad porque no es un número entero. Miremos que si nosotros tenemos una unidad entera, pero debemos repartirla entre dos personas, es imposible a cada uno darle enteros. Por lo tanto, cada una de estas partes corresponde a un número fraccionario. Los números fraccionarios tienen dos términos, que son el numerador y el denominador. El denominador es el número que se encarga de determinar en cuántas partes debe ser dividida la unidad. Si nosotros tenemos un entero, en este caso el denominador 6 me indica que esa unidad debo repartirla en 6 partes. De estas 6, el numerador me indica que debo tomar una. De esta manera tengo representado un sexto. Recordemos además que el denominador me va a determinar el nombre de las fracciones. Para la lectura de las fracciones tendremos en cuenta 3 casos. El primero es cuando los denominadores son números que están entre 1 y 9. Si el denominador es 1, se leerá como unidades. Si el denominador es 2, medios. Si es 3, tercios. Si es 4, cuartos. Y así hasta novenos. Recordemos que el numerador se lee normalmente como está escrito. Así tenemos 2 novenos. El segundo caso corresponde cuando el denominador es una potencia de 10. Recordemos que las potencias de 10 son el número 1 seguido de ceros, como el 10, el 100, el 1000, etc. Para este caso tendremos en cuenta que si son décimos, lo escribimos con C, pero las demás potencias de 10 se escriben con S, como centésimos, milésimos, etc. El tercer caso corresponde a los denominadores que no son entre 1 y 9 y que tampoco son potencias de 10. Esto es para todos los otros números. En este caso, aumentamos la terminación avo. Corresponde, por ejemplo, onceavos, treceavos, doceavos, 25avos y así para todos los números. Con esta tabla tenemos entonces la guía para nombrar todos los números fraccionarios. Miremos la representación. La representación de las fracciones se puede hacer de dos formas. Una es haciéndolo en forma gráfica, donde dibujamos un elemento y lo vamos a dividir en las partes que indica el denominador. Y la otra es sobre la recta numérica. Tomamos la unidad y esa la dividimos en las partes que indica el denominador. En este caso vamos a representar cuartos. Por eso hemos dividido en 4 partes. En la representación gráfica debemos colorear la parte a la que nos referimos. Si vamos a representar un cuarto, es la parte que hemos coloreado. En la representación, en la recta numérica, avanzamos una de las 4 partes, empezando de 0. De tal manera que un cuarto corresponde a esta representación. Hablaremos ahora sobre la clasificación de las fracciones. Tenemos en cuenta 2 criterios. Uno es de acuerdo a la cantidad que representa cada fracción. Y el otro criterio es de acuerdo a cómo se dividió una fracción respecto a la otra. Si tenemos en cuenta el valor, las fracciones pueden ser propias en el caso en que valgan menos que 1. Para este caso se representa con un solo elemento. Ejemplo, si tengo un elemento, el cual lo divido en 6 partes, para que la fracción sea propia, solamente podría tomar 5 partes de ellas. 4, 3, 2 o una parte. En este caso voy a representar 5 sextos. Como tengo 6, de las 6 tomo estas 5. Esta sería una fracción propia. También puedo representarlo con este otro elemento
que es dividido en dos partes. De estas dos partes, para que la fracción sea propia, solamente podré tomar una. Así tengo un medio, y estas dos fracciones son propias. Las fracciones impropias, por el contrario, son aquellas en las que no es posible representarlas con un solo elemento, ya que la cantidad es mayor que 1. Se identifican porque el numerador es mayor que el denominador. Si tengo 11 sextos, es imposible tomar 11 partes cuando solo tengo 6. Por lo tanto, debo recurrir a otro elemento para poder tomar las partes que me faltan. Tengo aquí representado entonces 11 sextos y de aquí, con las dos unidades, puedo tomar las 11. También puede darse el caso en que las fracciones sean equivalentes a la unidad. Esto sucede cuando el numerador y el denominador son iguales. Si tenemos 4 cuartos, este número fraccionario es igual a una unidad entera. Si tengo un elemento, lo divido en 4 partes, pero tomo las 4 que hay, entonces ese resultado será equivalente a la parte entera que tenía. El otro criterio en el que hablábamos corresponde a la forma como fueron divididas. En esto, las fracciones podrían ser homogéneas o heterogéneas. Son homogéneas cuando han sido divididas de la misma forma. Miremos que voy a representar 3 sextos y 5 sextos. Entonces, el elemento que tengo lo he dividido de la misma forma. 3 sextos, cada una de las partes representa la misma cantidad. En uno tengo 3 y en el otro tengo 5. Pero cada una de las partes es equivalente o es igual a una de las partes de la otra fracción. Las fracciones también pueden ser heterogéneas cuando se han dividido de forma diferente. Si yo tengo las unidades, pero una la divido en 2 partes y la otra la divido en 8 partes, noto que las estoy dividiendo de forma diferente. Por lo tanto, 1/2 y 2/8 son fracciones heterogéneas. Cada una de las partes representa un valor diferente.